Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a su servicio dominical online desde aquí, desde la comunidad cristiana La Roca de Betel. Bueno, para hoy los invitamos, vamos a tener un tema bien especial como el de cada domingo. El título para el día de hoy es Celebrar con alegría. Qué bonito. Vamos a celebrar con alegría. Quiero invitar a mi esposo que nos acompañe en esta mañana para compartir la palabra. Muy buenos días a todos. Estamos en fiestas. Sí, Estamos celebraciones. en celebraciones. Entonces le viene a uno como esa duda. Entonces, ¿qué celebramos o no? ¿Que celebremos? Vamos a celebrar con alegría. Pero lo importante es saber ¿Qué celebrar. celebramos? ¿Qué celebramos y celebrar? Porque el hecho de uno estar alegre o estar contento no quiere decir que uno se desmane, que a veces uno confunde las cosas, ¿no? Y uno cree que celebrar es sinónimo de emborracharse, de hacer cosas que de pronto pues no son debidas y que después van a tener una consecuencia. Pero lo importante es saber celebrar en familia y el objetivo por el cual nosotros celebramos. Exactamente, miren, por esta época, hablando de todas estas celebraciones de la Navidad, aunque muchos sabemos de que esta no es la fecha del nacimiento de nuestro Salvador, pues aunque no se tiene pues ese dato preciso, ¿verdad? Sí sabemos que no fue precisamente por estas fechas. Pues eso de dónde lo sacamos, de datos que se dan en la Biblia acerca de los acontecimientos, del momento de ese alumbramiento de María. Además, encima de todo esto un poco, estuvimos investigando, ¿no? Un poco para saber cómo es que llegó a ser diciembre, precisamente, el tiempo para festejar el nacimiento de Jesús. Sí, porque si no es la fecha, ¿por qué se celebra? Ajá. Entonces es una duda que uno muchas veces tiene, porque a veces se toman pretextos, se toman muchos pretextos para no celebrar algo que se debe celebrar, no solamente en un mes, no solamente en una fecha, sino todos los días. Entonces, digamos, para uno desarmar todos esos argumentos, empieza uno a sacar pretextos para no hacer algo que uno debería de hacerlo todo constantemente. Sí, porque eso es lo que dicen, ¿no? ¿Y cómo saben que es en esta fecha? ¿Qué celebran? No, bueno, vamos a averiguar más o menos de dónde viene ese origen y de por qué se celebra en estas fechas. Entonces, si nosotros vamos a internet, a Google, nos dice algo y es que por esta época se tenía una festividad que se daba en los tiempos antiguos en Roma. La principal celebración pagana en diciembre eran las Saturnalias romanas, que eran entre el 17 de diciembre y el 23. Diciembre 17 al 23 se celebraban estas fiestas, en honor a Saturno, que era el dios de la agricultura. Y aquí esto incluía banquetes, regalos, y el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del sol invicto, Mitra, el sol renacido tras el solsticio de invierno. Entonces, esas festividades que la Iglesia Católica adoptó y fusionó para crear la Navidad. La Saturnalia era una ocasión especial para visitar a los amigos, a los parientes e intercambiar regalos que iban acompañados de mensajes breves, de tono humorístico y desenfadado. Mire que hay algo bien importante, y es que los romanos tenían muchos dioses. Uno de los dioses que ellos adoraban era el sol. Es lo que tú decías, el solsticio, que es el 25 de diciembre, y entonces como el sol era, digamos, entre uno de los más importantes dioses con D minúscula que ellos tenían, entonces por eso es que viene la relación digamos, de la iglesia, y lo dijiste ahora, la iglesia católica adopta estas festividades. Y si leemos, pues es muy parecido a lo que hacemos durante estas festividades nosotros, ¿verdad? Que son las reuniones de familia, donde hay intercambio de regalos, comidas especiales. Pero entonces,
todas estas tradiciones vienen de hace muchos años atrás, pero mira que si nosotros nos vamos a ese paganismo, a hacer las cosas como las hacían en Roma, pues lógico que estamos saliéndonos de todo el contexto de lo que debe de hacerse. Y entonces muchas veces nosotros celebramos a los romanos. Exactamente, ¿por qué? Porque es que ese es como la Iglesia Católica de pronto en su afán, ¿no? De tratar de seguir con esas tradiciones y festividades, cuando el emperador Constantino decretó que en ese tiempo que la Iglesia Católica fuera la religión oficial del Estado. Si se acuerdan, lo hemos mencionado muchas veces, antes de Constantino, el ser cristiano era un delito y a la gente la mataban, la metían a la cárcel, la torturaban, hacía todo porque era cristiano. Constantino tiene un sueño y en ese sueño él vio el sol, que era el mayor de los dioses que ellos tenían, con una cruz en la mitad. Entonces él ahí tuvo como esa revelación de cómo juntar. Ahí digamos, él se cristianizó en ese momento, en ese sueño. Entonces, ¿cómo hago para tener al sol y a Cristo o al cristianismo juntos? Entonces se vino esa fusión y se unieron pues esas tradiciones. Y él trató pues de seguir con esos festejos, tradiciones, pero cambiando los objetivos para que el pueblo estuviera contento, que era algo muy importante, tener el pueblo contento, y pues así seguían disfrutando de las festividades. Pero pues ahora con otro significado, y era celebrar la natividad del Salvador del mundo. Mire que hay algo bien importante, es que normalmente los emperadores o los gobernantes muchas veces tratan de cuando hacen cambios, de que los cambios no sean tan bruscos. Entonces, ¿cómo hago para que el pueblo no se enoje? Pues lógicamente que la festividad, digamos, de esa festividad que ellos tenían para estos dioses paganos, Saturno y el Sol, era algo que causaba mucha alegría y mantenía quieto al pueblo. Apaciguado. Entonces, ¿cómo hacemos ahora que somos cristianos para que el pueblo no se enoje, no se rebeldice y sigan contentos? Pero quiero que empiecen a adorar, porque yo, en el sueño que yo tuve, entonces yo siento de que es que a mí me ayuda es el cristianismo. Dios, el Dios de los cristianos me está ayudando, porque ellos en las guerras iban y llevaban la cruz al frente y se iban y ganaban y derrotaban. Entonces era como una especie de amuleto que le ayudaba a ellos. Y entonces, ¿cómo sigo a este Dios? Porque este Dios me está dando resultados, y que la gente no se enoje y podamos hacer esto. Entonces, él fusiona esto y es precisamente la tradición que traemos hoy. Sí, pero mira, hay algo que confundió a los judíos, y era que ellos nunca interpretaron las profecías acerca del nacimiento del Mesías como un evento que traía un reinado espiritual. Era tremendo, porque los judíos, recordemos en la época de Jesús, digamos, lo que estábamos hablando ahorita de la fusión entre el cristianismo y el catolicismo, que es el nacimiento del catolicismo con Constantino, fue 300 años antes. Pero en la época de Jesús, los judíos tenían un problema, y es que ellos no habían interpretado las profecías. Tiene una mala interpretación Constantino 300 años después, pero antes había una mala interpretación de parte de ellos, porque ellos habían confundido lo que verdaderamente se estaba esperando. Que era la venida de un reino espiritual, el reino de los cielos. ¿Cuál era el objetivo? Acercar a la humanidad de nuevo a la presencia de Dios. Algo que se había perdido desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios, ¿verdad? Algunas de las profecías que se cumplen en el nacimiento de Jesús, pues la dieron con profetas que vivieron 700 años antes de que naciera Jesús. Y miremos algo, la confusión que tiene Constantino, que es una fiesta pagana, a la confusión que tienen los judíos, que eran personas que estudiaban la palabra de Dios, pero ellos estaban esperando no un reino espiritual, sino un reino terrenal. Claro, entonces por eso era que ellos estaban convencidos de que el rey o el soberano iba a derrocar al Imperio Romano. Entonces miremos dos posiciones, una que celebra con el paganismo y la otra
que está esperando incluso todavía a que llegue un Salvador. ¿Por qué? Porque estaba confundido. ¿Por qué estaban confundidos? Sí, bueno, vamos a ver algunas de esas profecías. Tenemos en Miqueas 5:2. Dice así: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Tremendo. Mire, Miqueas fue 700 años antes de Cristo y él profetiza de dónde iba a nacer el Salvador. Entonces, lo más trascendental de eso es que en esa época, 700 años antes de Cristo, el pueblo judío estaba dividido y fuera de eso estaban pasando muchas necesidades, pasando muchos dolores. Y lo que hace el Señor es mandar esta profecía. Entonces ellos 700 años antes es como darles como esperanza. O sea, ustedes ahorita están pasando dificultades, pero este no es el fin. Va a venir un Salvador, va a venir dice un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ojo con eso, porque es que esto desde la eternidad viene algo, que trae algo consigo. Porque es que viene un gobernante que es eterno. ¿Quién es el único eterno? Pero Jesús, pero entonces Dios. allí ellos se basan solamente, están cogiendo la palabra gobernante. Entonces es lo que ellos esperaban. El pueblo de Israel estaba esperando un rey que gobernara, que derrocara a los enemigos. Entonces, en el caso de Jesús, ellos esperaban que libertara al pueblo de los romanos. Entonces, por eso es que ellos no creyeron que Jesús vino a libertarnos de algo mucho más grande, que es realmente lo que él vino a libertarnos, la esclavitud del pecado, de todo aquello que nos separa de Dios. Entonces miremos que igualmente, como esta profecía de Miqueas, pues hay otras profecías que se dieron en la última época, por la misma época, perdón. Y esa la dio también Isaías. Y vamos a leerlo en el capítulo 9, los versículos 6 y 7. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Tremendo, ¿no? Tremendo. Este también estaba en la misma época de Miqueas y pasa la misma historia. El Señor le da profecía al pueblo, pero el pueblo estaba supremamente mal, pero también le da esa esperanza. Pero mire como a veces nosotros somos de entendidos en la parte literal. Ellos entienden, ahí igualmente dice sí, lo mismo, vuelve, ¿no? y habla del gobierno, habla de imparcialidad, de justicia. Entonces, wow, qué tremendo, va a venir alguien a gobernar. Vuelven y toman solo esa palabra, pero omiten las cosas de que su trono viene desde el antepasado y que va a reinar por toda la eternidad. Y pues si nosotros vemos, no hay quien viva eternamente gobernando. Exacto, o sea, todos los seres humanos nacemos, crecemos y morimos, pero ¿quién viene en la eternidad y su gobierno va a ser eterno? Entonces, muchas veces uno se emociona con las noticias y uno escucha solamente una parte. Exacto. Y entonces cuando uno hace eso, y en el caso del pueblo judío que todavía está esperando que llegue el Salvador, sabiendo de que hace 2000 años llegó, ellos están viendo la parte física, la parte material. Yo quiero ver, yo necesito ver, así como Constantino coge y entonces empieza a fusionar esto y a tener, digamos, una festividad, una celebración por medio de regalos. El pueblo judío también, la parte material es: yo necesito ver a ese rey. Va a venir un rey a gobernar. A gobernar, exactamente. Entonces, aquí podemos ver también cómo Isaías vuelve y reafirma que ese niño que iba a nacer en Belén, que iba a ser llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno,
príncipe de paz, iba a gobernar con eso, con justicia, con imparcialidad. Esta profecía, como lo acabamos de decir, pues también ha sido malinterpretada por lo mismo que la de Miqueas. Por eso mismo, porque ellos solamente estaban esperando un líder que gobernara, que derrocara ese imperio romano e Israel pues volviera a quedar libre, gobernada por el Mesías. Pero esa confusión que incluso los mismos apóstoles tenían, era que ellos pensaban lo mismo también, que el reino de Jesús debía ser terrenal y no el reino de los cielos, que era lo que él realmente les ofrecía en sus mensajes. Por eso ellos cuando a Jesucristo lo crucifican, todos se desaparecieron. Incluso hay pasajes donde dice que Pedro volvía otra vez a su rutina de pescador, o sea, como que dice... Perdimos 3 años, entonces ya nos mataron al porque es que ellos no estaban viendo con los ojos espirituales, sino con los ojos naturales. Entonces ellos vieron que en el momento que crucifican a Jesucristo, ellos perdieron el tiempo, ellos vieron con sus ojos naturales que definitivamente se había perdido todo lo que ellos habían hecho. Se perdía la plática. Se perdía la plática, sí. Y miremos que el mismo Jesús les daba el mismo mensaje. Cada que empezaba una parábola acerca del reino, de lo que él ofrecía, miren cómo él empezaba. El reino de los cielos está aquí. ¿A qué se asemeja el reino de los cielos? El reino de los cielos es como un hombre. Siempre sus parábolas empezaban con estas palabras, ¿verdad? Y a él le preguntaban, le decían, ¿cuándo vas a reinar? Y dice, mi reino no es de aquí, de este mundo. Exactamente, y muchas veces se los dijo. Claro. Entonces, mire, el apóstol Mateo, que muestra a Jesús como rey, aclara muy bien en el primer capítulo el relato del nacimiento de Jesús y su propósito. Mire que los evangelios, cada uno tienen, digamos, las mismas historias, por eso se llaman apócrifos, porque ellos están condensadas la historia de Jesús. Pero si vemos a Mateo, Mateo muestra a Jesús como rey. Por eso en el primer capítulo empieza con la dinastía. Después vemos a Marcos, que lo ve como siervo. Y después vemos a Juan, que lo ve como Dios, y a Lucas, que no estuvo con él, pero que se datió porque él buscó toda la historia de Jesús por medio de testimonios y de las personas que lo habían visto y todo eso. Él lo presenta como hombre. Entonces, si vemos las diferentes facetas, y Mateo tiene esta particularidad, que él muestra en sus relatos. Cuando nosotros leemos a Mateo, vemos cómo él narra la historia de un rey. Vamos a leer Mateo 1 del 18 al 23 y dice así. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Amén. Amén. Qué bonito esa presentación que hace Mateo de Jesús como ese rey que va a venir, ¿no? Es tremendo porque es que Mateo cuando habla del nacimiento de Jesús, viene y él le está hablando a José en lo que José vio en sueños, cuando él pensaba dejar a María como en silencio, no la va a avergonzar a él, me va a avergonzar yo, la voy a abandonar y yo soy el que va a quedar como el malo del paseo, porque no quería hacerle daño a ella, era su amada.
Y entonces él hace eso, ¿para qué? Para resguardarla. Pero lo que anuncia Mateo es el nacimiento de ese mismo niño que había anunciado Miqueas, que había anunciado Isaías, que había anunciado otros profetas, porque todas las profecías se cumplen en Jesucristo. Pero desafortunadamente ellos no veían, o sea, Mateo está hablando después de haber muerto Jesucristo y haber resucitado, haberlo visto vivo otra vez y había vuelto a entender. a entender. Ahora sí Claramente el entiende. mensaje. Por eso los escritos ahora son más claros, porque ellos antes no entendían. Y entonces lo importante que nosotros queremos en este mensaje es que nosotros podamos entender hoy el verdadero significado de la Navidad, lo que verdaderamente se celebra y lo que nosotros tenemos que hacer, porque pues también uno dirá, entonces, bueno, un momentico, esto es pagano, esto es una tradición pagana, entonces yo no debo celebrar porque estoy haciendo lo del sol, o simplemente yo no he entendido lo que venía del Señor, entonces ¿qué debo hacer? Entonces, yo creo que lo más importante que podemos decir hoy, que lo de celebrar en estos días es esa gran bendición Amén. que Dios nos ha dado al haber enviado a su Hijo Jesús, que nació como cualquier ser humano, como cualquiera de Amén. nosotros, para poder vivir en este mundo, ¿no? Amén. Él nació como hemos nacido nosotros, pero eso lo hizo también para poder morir físicamente, Amén. que fue lo que él usó para quitarle las llaves de la muerte a Satanás, o sea, esa separación que teníamos de Dios. Y por medio de esa muerte que él tuvo en la cruz, esa muerte física, así pagar la deuda de pecado, que los que crean en él y nos acerquemos de nuevo, es la que nos lleva a acercarnos al Padre. Amén, amén. Lo más importante de toda esta época es que es en las pocas épocas, digamos, aparte de pronto de la Semana Santa, pero la época en que se celebra el nacimiento de Jesús es esto, o sea, no podemos dejar de aprovechar esto, no podemos ponernos con religiosidad, entonces como fue una fiesta que inició pagana y entonces ahora nosotros somos cristianos, entonces no debemos de celebrar, entonces a no celebrar es mejor celebrar. Exactamente, y sobre todo con el concepto claro. Claro. ¿No? Ahora los niños, ellos reciben, por ejemplo, en nuestro país, ellos reciben al niño Jesús y el niño Jesús les trae un regalo. Es una forma como de empezar a mostrarles a ellos de que Dios se hizo hombre, como tú lo decías ahorita, no solamente se hizo hombre, se nació como niño en un pesebre, sino que él creció y fue a la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué murió? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que ser humano? Porque definitivamente él es Dios y Él es eterno. Él no podía morir. Dios no puede morir. Entonces, si Él viene como Dios, no puede morir. Entonces, Él viene en un cuerpo humano, viene y nace con todas las debilidades y con todas las carencias y todo lo que necesitaba una persona. Él, cuando nace en ese pesebre, María tuvo que cambiarlo, darle pecho, o sea, cuidarlo como cualquier niño, porque ese niño venía como Dios, pero venía en un cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque es que nuestros pecados son aquí en la tierra y lo que nosotros hemos cometido, dice la misma palabra del Señor, que cuando uno peca, uno tiene que morir. El alma que pecare morirá. Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios muriera? No podía morir en la forma de Dios, pero Él, 100% hombre, pero también Dios, Él vino a este mundo para morir, para poder hacer eso que tú nos dijiste ahora. En el huerto del Edén, la desobediencia, el querer, Adán y Eva, ser como Dios, ellos desobedecen al Señor y eso los separa de Dios. Vienen y los son expulsados, y donde están expulsados, acá en este lugar, este es el Edén, digámoslo así, este es el Edén, y ellos son expulsados acá. Acá nacimos nosotros, separados de Dios. Lo que hace el puente entre ese Edén, digámoslo así, ese paraíso, y nosotros es Jesucristo, la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, la que nos lleva allá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de celebrar? Eso de que Dios se hizo hombre para poder nosotros poder estar en su presencia otra vez, restaurar eso que se había roto en el huerto del Edén.
la caída del hombre, la peor tragedia que ha existido en toda la humanidad, fue el momento en que el hombre se separó por el pecado de Dios. Y ahí es donde vemos hoy en día lo que estamos viviendo. Viviendo gente diciendo que no es lo que son, sino que son otra cosa, o se perciben tal cosa, o se perciben tal otra, y resulta de que todas esas ideas que tienen metidas es básicamente la distancia que hay con Dios, porque no tienen una verdad absoluta, porque cuando yo no sé cuál es la verdad, a mí me dicen cualquier cosa, yo creo lo que sea, porque no tengo punto de comparación. ¿La Biblia qué es? La Biblia es la verdad, la palabra es la verdad, Dios es la verdad. Cuando a mí me dicen algo y yo comparo con lo que dice Dios, pues ahí tengo un punto de apoyo. Ah, no, es que yo creo lo que dice aquí la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Que es hombre y mujer. Hay dos géneros, hombre y mujer, porque el hombre, Dios hizo al hombre y a la mujer la sacó de la costilla del hombre. Eso es lo que yo creo. Si a mí me dicen es que hay un tercero o cuarto género, no, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque estoy basado en la verdad, que es la palabra de Dios, porque es Cristo que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Exactamente. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros debemos de celebrar todos los días, pero mucho más ahora. Ah, que son con regalos, pues demos los regalos. ¿Cuál es el problema? Qué buen pretexto también para la reunión familiar, Exacto. para que podamos compartir una rica cena, poder disfrutar del tiempo Y en el momento de pronto que si uno tiene la oportunidad en la cena, aunque sea una oración de agradecimiento y de decirle a todos, bueno, hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesús y por eso estamos reunidos aquí, y gracias a Dios que Él vino y envió a su Hijo aquí a este mundo para salvarnos a nosotros. ¿Cuándo más escucha la gente de eso? Nunca, ni un otro día, porque ya hoy en día hasta en los colegios es prohibido hablar de Jesús. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar el momento, celebrar, estar contentos. Pues celebrar en una forma sana y que se vea el gozo, porque nosotros tenemos algo maravilloso para celebrar, y es que nosotros hoy en día estamos cerca de Dios. Nosotros hoy en día somos salvos. ¿Salvos de qué? De una muerte eterna. ¿Cómo es la muerte eterna? Porque pues todos vamos a morir, pero el día que nosotros muramos, el alma es la que va a estar separada eternamente de Dios o va a estar con Dios por la eternidad. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino y anunció un reino espiritual. Los apóstoles estaban esperando un reino terrenal. Y desafortunadamente por esa equivocación o esa ambición de pronto de más bien ver las cosas, entonces ellos se perdieron la oportunidad de ese reino espiritual. Por eso cuando Él les enseña el Padre Nuestro, dice: Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Ese es el reino que Jesús vino a establecer. Ahora, Él nació en un pesebre, pero al morir por nosotros, ya Él viene y instaura un reino dentro de cada uno de nosotros. Yo le pertenezco a Cristo, por eso me considero cristiano. No porque vaya a una iglesia, porque no, sino porque yo quiero que Cristo viva en mí, y cuando vive en Cristo en mí, más no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Pues yo trato de hacer lo que dice en la palabra de Dios, vivir conforme a sus decretos, vivir conforme a lo que Él dice, y cuando fallo, pues le pido perdón y otra vez vuelvo y arranco para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Así que la invitación es a celebrar. Sí, con alegría. Y otra pequeña invitación que tenemos es a que no vamos a cometer el mismo error del pueblo de Israel, que así como ellos buscaban a un Salvador para que los librara de sus enemigos, hoy en día muchos de nosotros buscamos a Jesús para que nos ayude, que en el matrimonio, con un hijo rebelde, que en las finanzas, para que nos solucione nuestra situación, algo físico, algo palpable, que nos ayude pagando nuestras deudas, de pronto, ¿cómo? No, pues haciendo que nos ganemos la lotería, que nos enriquezcamos. Ese niño, miren, ese niño que nació en un pesebre hace más de 2000 años, fue a traer el reino de los cielos, como lo decía mi esposo, a llevarnos a ese Edén del que fuimos apartados.
Entonces, no cometamos ese mismo error. Es nuestra invitación el día Porque de hoy. hoy tristemente muchas veces, y nosotros lo hicimos, y de pronto a veces cae uno en ese error, en buscar solo a Jesús en los momentos de crisis, en los momentos en que estamos pasando dificultades. Ahí sí buscamos de Dios, y qué bueno que Dios, ayúdanos Dios en esto, ayúdanos en lo otro, pero simplemente estamos por las prebendas, por los favores, por lo que Dios puede hacer por nosotros y no por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar hoy en día. Que venga ese reino de los cielos a nuestra vida. Cuando el reino de Dios viene a mi vida, pues yo simplemente empiezan todas las cosas a cambiar en mi entorno. Pueda que haya plata, pueda que no haya, pero ¿sabe qué? Estoy gozoso, estoy tranquilo de que si hoy es mi último día, pues voy a ir a la presencia de Dios. Exactamente. Entonces, no Eso es lo que olviden esa celebramos. invitación a que celebremos con alegría, a que deseemos de todo corazón ese reino de los cielos instaurado en nosotros, en cada uno de nuestros hogares. Yo te invito allí donde tú estés, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, vamos a darle gracias y a celebrar con alegría. Es nuestra invitación. Amado Padre, te damos gracias, Señor, gracias de todo corazón, porque tú viniste, Señor, naciste en ese pesebre, Señor, humilde, te hiciste un hombre aquí en la tierra, Señor, para darnos vida, y no cualquier clase de vida, sino darnos vida en abundancia, Señor, esa abundancia en ti, esa riqueza espiritual, Señor. Hoy te pedimos de todo corazón, Señor, que nuestro ser, toda nuestra mente sea renovada, Señor, por medio de tu palabra, y que podamos aprender a celebrar con alegría ese tu nacimiento, Padre Celestial. Que aprovechemos estos días de fiestas, de celebración, de reuniones con la familia, Señor, para proclamar tu nombre y decir: bendito Dios, que viniste a esta tierra a liberarnos, Señor, a no liberarnos de las cosas aquí en este mundo, Señor, sino a instaurar tu reino real, el reino de los cielos. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Transforma nuestra mente, nuestro corazón en todo momento, Señor, para que podamos así propagar tu palabra, hablar con denuedo de tu palabra y de lo que allí está escrito, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor. Es la única palabra que puede salir de nuestra boca. Gracias porque tú anhelas, Señor, que celebremos con alegría, que vivamos en tu gozo, en tu paz, Señor. Gracias, bendito Dios, por cada persona que en este momento toma esa decisión, Señor, de celebrar con alegría tu nacimiento, de celebrar, Señor, que tú viniste a instaurar un reino eterno en nosotros, Señor. No a derrocar los enemigos locales, sino a derrocar el verdadero enemigo que tenemos, que es Satanás, alejarnos de nosotros y acercarnos, Señor, al Padre Celestial. Gracias, Dios eterno, gracias, Padrecito bello, gracias, Espíritu Santo, por venir y reargudirnos, estar con nosotros y guiándonos cada día, Señor. Danos discernimiento y sabiduría para comprender tu palabra cada día, Señor. Yo te pido esa bendición especial sobre cada persona que decide tomar este camino el día de hoy, tomar ese puente que nos une nuevamente a ti. Quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, felices a celebrar con alegría. Que Dios los bendiga y que tengan unas felices fiestas. Nos vemos en una próxima oportunidad.